qué no somos testigos de Jehová? ¿Por qué no somos testigos de Jehová? Ellos no siguen la palabra de Dios. Están basados en Una faltas. secta. Ahora en orden. ¿Por qué no creemos, por qué no somos igual que los testigos de Jehová? Ellos tienen una Biblia diferente. Porque la secta está fundada, no está fundada en la verdad. Okay, no tienen una Biblia distinta, las sectas no están fundadas en la verdad. Sobre todas las cosas, porque todos tenemos errores. Yo estoy seguro que cuando nosotros lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de muchos errores que aún nosotros mismos tenemos. ¿En qué es lo que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos? Lo que dice la Biblia, definitivamente. Sí, pero por eso digo que vamos a tener errores. Podemos tener errores de interpretación. Hay algo que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en eso. ¿En qué es? ¿En quién es Cristo? El Cristo de la Biblia es el único que salva. El Evangelio de la Biblia es el único Evangelio que trae redención. No se trata o sea, porque, ¿qué fue lo que yo vi los otros días? Lo vi en Facebook, alguien que puso: no soy católico, ni soy evangélico, ni soy budista, ni soy qué sé yo, ni qué más, soy cristiano. Sí, pero ¿qué tipo de cristianismo? O de nombre. ¿Entiendes? Porque cualquiera dice: yo soy cristiano, como hemos podido ver, los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Pero en realidad, ¿están presentando el Cristo bíblico? No están presentando el Cristo bíblico. Por esa razón es que no somos testigos de Jehová. Aparte de otras cosas, escúcheme mi hermano, si nosotros vamos doctrina por doctrina, nos quedamos toda la vida estudiando, porque son muchos los errores. ¿Por qué no somos adventistas? Ellos tienen el Cristo correcto. Ellos son una secta que nació de una falsa profecía. Son una secta que nacieron de una falsa profecía. Ya ahí hay suficiente ground, como decimos en Orocovi, para descartarlo. Pero pudo haber empezado así, después a arreglarse con el tiempo. ¿Por qué razón es que nosotros no somos adventistas? Recuerdan que dijimos que ellos tienen una doctrina que es solo de ellos. Y esa es la doctrina que dijimos que hay paz. O sea, ellos tienen el Cristo correcto. Ellos dicen Cristo es Dios. Ellos dicen Cristo nació de una forma virginal. Ellos dicen que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el problema con los adventistas de acuerdo a las 4 semanas que estuvimos hablando de ellos? El juicio investigador es una falsa doctrina. Pero ¿cuál es el peligro de esa doctrina? Lo del santuario. Lo del santuario. O sea, es una locura decir que en 1844 Cristo vino al lugar santísimo para terminar la expiación. Es una locura. Pero ¿qué quiere decir eso? Es algo bien importante, porque puedes tener el Cristo correcto, en parte lo tienen correcto, pero ¿qué pasa con ese Cristo que ellos presentan? El sacrificio de Cristo nunca fue, porque dice que todos los pecados han sido perdonados. El sacrificio de Cristo en el adventismo es incompleto. No hay seguridad de salvación. Yo estuve viendo, yo creo que yo le metía a ver y a leer de los adventistas, posiblemente mal tasado, 10 o 12 horas de videos y de lectura. Ahora bien, ni una sola vez un adventista puede decirte yo soy salvo, porque para ellos no se sabe si tú eres salvo hasta el día del final. Entonces eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Pedro le dijo a aquella gente en el día del Pentecostés: arrepentidos y convertidos para que sean borrados, vuestros pecados sean borrados. Es un estado presente en el que yo soy salvo hoy. Hoy yo me muero y yo voy para el cielo hoy. ¿Ok? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? Presentan a Cristo equivocado. ¿Por qué no soy adventista? Porque presentan a un Cristo que no completó su obra. Que la obra de Cristo la tengo que completar yo con buenas obras. ¿Y por qué no somos mormones? Esa es la peor de todas. ¿Ustedes creen? ¿Por qué es que no somos mormones?
usan la King James, ellos no usan otra Biblia. Ellos usan la Biblia King James. Ellos usan el libro de Mormón con muchísimos cambios que ellos mismos hicieron. Ok, ellos usan el libro de Mormón como otro testamento de Jesucristo. Igual que los adventistas. Otra razón por la que no somos adventistas es porque en el adventismo nosotros creemos que la Biblia es nuestra regla infalible de fe y de conducta. En el adventismo es así. Nuestra regla de fe es la Biblia. En nosotros es así. Para ellos es la Biblia, pero interpretada a través de los ojos de Elena White. Los mormones tienen el libro de Mormón, tienen la Perla de Gran Precio, tienen otros libros que son sagrados para ellos. Nosotros no reconocemos ese tipo de escritura como que son sagradas. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de por qué no soy católico. ¿Cuántos de los que estamos aquí salimos de esa religión? Bueno, me dijeron que habían como 3 aquí que no habían salido del catolicismo. Déjame buscar por aquí unos videos, vamos a conocer unos hermanos en Cristo. Déjame ver cómo yo... A ver si consigo. Mi nombre es José Borrás. Espérate, José Borrás, hombre. Las vías en la mitad de Autónomo. Déjame poner esto aquí. Lo que vamos a hacer con esto es que de nuevo, vamos a tomar, aquí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, primero porque todos salimos de ahí. Es la religión que la Biblia que usted tiene vino gracias a la Iglesia Católica. O sea, descartar la Iglesia Católica por completo es un error. Porque la Iglesia Católica ha aportado mucho al bienestar del Evangelio. Tenemos Biblia gracias a ellos. Los católicos han hecho mucho bien en obras de caridad. O sea, no podemos descartar todo lo que se ha hecho. Pero cuando veamos en el estudio, no solamente las verdades bíblicas, sino también la verdad histórica de la Iglesia Católica, nos vamos a quedar patidifusos. Ok, vamos a conocer a estos hermanos en Cristo. Romana. Mi nombre es José Borrás. Soy ex religioso de las escuelas pías en la ciudad de Albacete. Conocedor de que unos protestantes estaban distribuyendo propaganda en mi parroquia, decidí refutar sus doctrinas con el estudio del Nuevo Testamento. Un año después, yo dejé la Iglesia Católica para seguir al Señor, como Él enseña en el Nuevo Testamento. Me llamo Rocío Pestaña Segovia. Nací en Madrid, España. Durante 9 años viví como monja en el monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Religiosas Clarisas de Cantalapiedra, Salamanca. Recuerdo que teníamos en el centro del convento, en el claustro, un pozo en el cual me gustaba sentar, orar, hablar con el Señor y pedirle que me diera de esa agua espiritual de la cual él habló a la mujer samaritana y le decía, dame de beber, dame de beber. Yo trataba de buscar ese agua por mí misma, por medio de prácticas religiosas, el cumplimiento de los sacramentos, de todas las ordenanzas de la Iglesia Católica y del convento, pero no me sentía satisfecha. No llenaba mi sed. Finalmente tuve que salir del convento y después de 7 años encontré la salvación y el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, fuente de aguas vivas. Yo soy Miguel Carvajal Díaz. Yo estudié en este convento por varios años para prepararme para ser sacerdote franciscano. Tenía grandes inquietudes, una necesidad muy grande de buscar a Dios, de tener una respuesta sobre los dogmas, pero no la encontraba. Pero gracias a Dios que había alguien que me hablara del Evangelio y yo finalmente le recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Salí de aquí y ahora estoy predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi nombre es María del Pilar Solís Díaz. Este fue mi hogar por muchos años, en especial 19 años que pertenecía a la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Entré a la vida religiosa queriendo conocer y servir al Señor de tiempo completo. El año en que hice mis votos perpetuos empecé a estar enferma de ataques epilépticos. Recurrí a muchos médicos y también hice oración a los santos
y a la Virgen de Guadalupe, pero sin ningún resultado. No recibí la salud. Salí de la vida religiosa, enferma, y un amigo mío me recomendó ir a una comunidad cristiana. Allí escuché por primera vez que solo en Jesucristo tenemos la salvación, que solo en Él tenemos la sanidad. Estos y miles más como ellos han vuelto a examinar su fe católica romana, los mandamientos, el papel de María, la misa y aún el mismo camino para ir al cielo. ¿Cómo se comparan las doctrinas de la Iglesia Católica Romana con las de la Sagrada Escritura? ¿Cómo es la Iglesia Católica? Yo tengo como 4 videos, porque para mí, yo decirlo cuando yo nunca estuve adentro, es fácil. Pero yo quiero que ustedes lo oigan de primera mano, de gente que estuvo ahí. ¿Cuántos hicieron la primera comunión? Yo hice la primera comunión. ¿Qué viene después? Confirmación. Confirmación. ¿Y después? Matrimonio. Matrimonio. ¿Quién se hizo la santa unción esa? La de Pateco. La que le da la pescosa a uno. ¿Qué? Confirmación. Sí, esa es la confirmación, es donde a uno lo someten. Alguien. A mí me dieron. ¿Qué cuando usted... Ok, vamos a pensar en nuestra... ¿Qué fue lo primero que usted echó de menos o que usted notó en una iglesia evangélica la primera vez que usted, siendo católico, fue a la iglesia evangélica? Lo primero que yo noté, yo era muy pequeño, yo era con las hermanas mías, es que nosotros íbamos los domingos usualmente. Estoy hablando para los años 60. Entonces, para aquel tiempo, pues, las damas iban con su traje y trajerecilla. Ya todo cambiado. O sea, pero eso era en la iglesia católica. Católica. Ajá. Pero lo que yo notaba era la diferencia de cuando iba a confesarme con el padre, pues me decía, diga un Padre nuestro, trae a ver María y ya está libre de todo pecado. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una hermanita que era media traviesa y eso como que nos libraba de las maldades que hemos hecho toda la semana y la otra semana que vamos para la calle otra vez. Pero ahora es diferente. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando usted llegó, ok, sí, eso yo creo que todos los que nos confesamos hacíamos lo mismo. Porque se resuelve todo con 3 Padres Nuestros y 2 Ave María. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia cuando usted cuando fue por primera vez a una iglesia evangélica? Ok. Mi experiencia en la católica de niña, mis papás nunca fueron, me llevó una señora del barrio que recogía a los nenitos, y cuando llegábamos a la iglesia todo el mundo nos miraba nos daba de gol, ¿ok? A mí desde ese momento no me gustó y dejé de ir a la iglesia católica. De adulta comencé. La primera vez que fui a la iglesia evangélica me gustó. ¿Por qué? Porque era diferente, porque había compañerismo, porque te recibieron, porque había amor, porque había lo que yo no recibí en el otro lado, lo recibí aquí. ¿Alguien más? Yo lo que noté fue que cuando éramos pequeños yo no entendía lo que estaba diciendo el sacerdote. Porque antes era en latín. Y cuando voy a la iglesia evangélica, lo que fuese, ya están hablando mi lenguaje, ya yo no entiendo lo que están diciendo. Lo que me están explicando, pues sí voy entendiendo, porque es mi lenguaje. Aida y después Rosa y después Blanca. Bueno, yo tengo 2 experiencias. Cuando yo hice mi primera comunión, yo me educaron en un colegio de monjas y el padre me confesó la primera y única vez que me confesé, porque él me dijo que cuando uno se confiesa debe ser solo en una esquinita y hablar con Dios, porque él es un hombre igual que todos los hombres y jamás me volví a confesar con nadie. Y la segunda, que fue la que me marcó, y
comencé a buscar de otra iglesia. Fue viviendo yo en Tijuana, México. Yo iba a la iglesia normal todos los domingos y las señoras pomposas me veían como extraña, ¿verdad? Y en una ocasión hubo una actividad del consulado. Mareado, Señor, que tuvimos. Y por obra de Dios, mi esposo y yo salimos del periódico. Y de ahí en adelante ya comenzaron a hablarme. Es como... Sí, porque vieron que tú estabas... Exacto. Y me salí. Ok, cuando llegaste a la iglesia, mira cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿qué usted notó distinto cuando usted llegó? Ajá. ¿Quién era? Rosa. La primera experiencia fue cuando recién fui a la iglesia y fue una iglesia bien pentecostal. Y mi experiencia fue que no entendía nada, estaba confundida, estaba aterrada de ver a la gente como brincaba, danzaba, gritaba, hacía todo el espectáculo del show que hacía, que yo realmente para lo que es la iglesia católica tan conservadora, a ir a una iglesia pentecostal donde se está viendo este movimiento, para mí fue un choque tremendo, fue una experiencia que decía, wow, ¿qué es esto? Y mi pregunta en sí era, ¿esto será de verdad de Dios o esto será del diablo? Ok, eso, estaba confundida, pero después de eso, bueno, seguí yendo y todo. Cuando regresé nuevamente, porque después no salimos y todo, cuando regresé la segunda vez a la iglesia evangélica, bueno, después de eso estudiamos todo, y después la segunda experiencia que me gustó fue el poder estudiar la palabra, estar en los estudios y entender que cada vez que yo venía a un servicio aprendía algo sobre la Biblia y darme cuenta de la gran diferencia de que cuando iba a la iglesia católica solamente era una repetición de los mismos, como una rutina y una repetición de los mismos versos bíblicos durante todo un año, a lo que no, cuando yo estaba en la iglesia solamente como que los escuchaba y pasaban por aquí, pero nunca los analizaba. O sea, iba y me sentaba como una monotonía, pero en la iglesia cristiana, al escuchar me daba interés de, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? Y como que creaba esa curiosidad en mí de querer aprender más sobre la palabra. Blanca. No, pues prácticamente lo que... Yo estoy medio sordo, Blanca. Prácticamente lo que sí me llamaba la atención cada vez que iba a la iglesia católica es que, como dice la hermana, siempre era una repetición que los sacerdotes usaban lo que se llama el misal. Llegó el momento que ya yo, cuando el sacerdote iba a hablar, ya yo me sabía de memoria, necesito hacerlo, tal, y ahora pasa tal, y yo decía, pero si no hay más nada. Y pues ya era bien repetitivo y ya hasta yo me sabía la misa completa y me sorprendía porque yo que iba a la iglesia me sabía casi toda la misa completa y el sacerdote siempre tenía que leerlo. Y eso es verdad. Y después me invitaron a una iglesia evangélica y pues yo vi que era algo diferente, o sea, no había un misal, sino pues que el pastor hablaba y se leía otra parte de la Biblia. Y me empecé a dar cuenta que ahí era que yo tenía que estar, que ahí pues podía aprender de la palabra. Y aparte de eso, pues rezándole a los santos, que sea la Virgen, bueno, la Virgen María yo la respeto, ¿verdad? Porque es la madre de Jesús, pero que si la Guadalupe y todos esos santos. Y yo, Dios mío, había que rezar los santos. Y una vez en una ocasión, todo el mundo tenía que pasar y rezar un pedazo de material de yeso. Y yo ese día pasé, yo dije, no voy a rezar, y mi hermana me dice, no voy a rezar. Rezando una imagen, eso no tiene sentido para mí. Y todas esas cosas pues me fueron inquietando. Y cuando ya empecé a ir a la iglesia me di cuenta que era todo diferente. Y ahí pues vi el cambio, ¿no? Porque la verdad que hay mucha diferencia. Ok. ¿Alguien más? Sí. En la iglesia católica usamos mucho la Biblia y el cura predicaba como se predica en la iglesia evangélica. Okay. La mayor parte era en latín y muy pocas palabras. Y nadie se la sabía. El único que se la sabía era el cura que estaba hablando. Las veces que yo iba así de bodas y cosas así de 15
cuando ya yo estoy en mi iglesia, porque mis padres desde pequeños siempre nos guiaron al evangelio, porque ellos eran cristianos. Era los monumentales, estos figuras de yeso, de Cristo, los santos, muchos santos, las imágenes. Sí, todas esas imágenes, eso a mí me llamaba la atención y a veces me hacía preguntas de por qué. Y entonces el Cristo de la cruz, cuando a mí me enseñaron que no, que esa es la diferencia más chocante. Cuando tú llegas a una iglesia evangélica y no ves imágenes. Eso era lo que yo... Ay, tú estás acostumbrado a que tú entras, por lo menos en la iglesia que conozco era, si no eran cuadros, eran pinturas, si no eran estatuas, lo que fuera. Había un cambio. No, fíjate, y no me quiero, no, escúchame, aquí el propósito de burlarse. Pero es que a veces da risa, porque es que lo primero que tú te encuentras con una cosa allí con agua. Tú te echas agua, tú te presinas y tú sigues. Ok, vamos a ver qué nos dicen estos hermanos. Un aspecto único de la devoción católica romana es la veneración de los santos y el uso de objetos sagrados como, por ejemplo, las estatuas. El problema con las imágenes es que la gente, especialmente el pueblo y la gente sencilla, acude a las imágenes y ora a ellas y cree que ellas les van a conceder las cosas que ellos le piden. Y eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Éxodo 20, 3 y 4 en la Biblia católica dicen: No tendrás otro Dios que a mí, no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. La Iglesia católica tiene su propia lógica acerca de ese mandamiento, y así ella se permite el lujo de esconder ese segundo mandamiento: no te harás imagen, como una coletilla al final del primero, en vez de ponerlo en su lugar como el segundo mandamiento. Empiezan a amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así por el estilo, pero no se dice, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y como falta un mandamiento, entonces el último lo dividen en dos. La Iglesia romana dice, no desearás la mujer de tu prójimo, el noveno. El décimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y todo eso está en la palabra de Dios en el décimo. Miguel Ángel Tiscar fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo, España. ¿Y por qué han omitido el segundo mandamiento? Y a través de peregrinaciones y de santuarios y de vírgenes y de santos y de imágenes,
tratan de camuflar la cosa del dinero, pero al fin y al cabo es dinero, dinero y dinero. Y repito, es la palabra de Dios la que dice, el amor al dinero es la causa de todos los... Aunque está claro lo que dice la Escritura, siguen las tradiciones de la Iglesia. Vamos a dejar que eso decida acabar. Esta es la Biblia. No, yo sé que no la van a poder leer hasta allá, pero busque su Biblia. Busque su Biblia en Éxodo 20. Éxodo 20. Ok, ¿lo tiene? Ok, vamos a empezar a leer. Empieza a leer usted. Cualquiera de ustedes. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un mandamiento, ¿verdad? Siga. No te harás No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese sería el segundo mandamiento, ¿verdad? Ok. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ese sería cuál? El quinto. ¿Cuál era el cuarto entonces? No te harás imagen. No. Bueno, sí. Nosotros, ok, vamos a ver como nosotros lo tenemos. Para nosotros es, primero, no tendrás otro Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no te harás imágenes, ni te postrarás ante ellas. El tercero era cuál. No te inclinarás. No te inclinarás. No. Ese ya sería porque ese es el segundo. El tercero. No te harás imagen. Ok. El primero es, no vas a tener otro Dios aparte de mí. Segundo es, no te harás imágenes de nada, de lo que esté en la cielo y la tierra, debajo de la tierra y tal. Ese es el segundo, ni te inclinarás ante ella, ni nada de eso. ¿Cuál es el tercero? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. No vas a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el cuarto? Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del sábado, el día de reposo. El quinto. Honra a tu madre y a tu madre. Son 5. 6. No matarás. 7. No cometerás 8. No 9. No hablarás contra tu prójimo falso. No levantarás falso testimonio. 10. No codiciarás. Ok. ¿Sabes qué hizo la Iglesia Católica? Dividió el 10º en 2 y eliminó el segundo. Aquí ustedes nunca se habían dado cuenta de eso. Eso yo me di cuenta ahora cuando estaba estudiando esto, porque nunca me cayó acá. Porque la Biblia católica, esta no es la Biblia evangélica. En la Biblia católica lee: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuenta a mis hijos, nietos, bisnietos y la maldad de sus padres. Ahora, ellos lo que hacen es que ellos han tomado este verso. Usted lo va a encontrar, si usted busque, estoy tratando de buscar aquí están los 10 mandamientos católicos. Porque estoy tratando de conseguir los 10 mandamientos para poner lo tenía en el PowerPoint, pero el PowerPoint no lo pude traer. Pero la diferencia es que ellos eliminaron el segundo y añadieron otro en el 10º,
que el 10º sería no codiciará, ¿verdad? No cometerás adulterio, no testiguarás contra tu prójimo, verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer. Ellos lo que hicieron fue que lo dividieron en dos. No vas a codiciar la casa de tu prójimo. Y número 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero si con decir no codiciarás ya está cubierto todo lo que tiene que ver con la codicia. ¿Me sigue, mi hermano? Mira qué cosa. Entonces lo que hicieron fue sacar el verso bíblico que habla de las imágenes, lo sacaron de los 10 mandamientos. Y quizás nunca lo había notado, nunca, porque como yo pasé la primera comunión y yo nunca me aprendí los 10 mandamientos. Si me lo preguntan ahora tengo que buscarlo porque no los tengo en mente de cómo van uno por uno. Quizás los digo así salteado y los digo todos. Pero es algo bien significativo. La pregunta que habría que hacerle a los hermanos católicos, los amigos católicos, es ¿por qué razón el segundo mandamiento no existe? Cuando usted está hablando con una persona que esté dispuesta a hablar, escúcheme, si la semana que viene todo me funciona, toda esta cuestión me funciona bien, yo le voy a traer un video de un pastor pentecostal que se convirtió al catolicismo. La Biblia le llama a eso apostasía. Cuando tú conoces la verdad y tú te vuelves atrás. A mí me parece, pero yo he sabido de pastores evangélicos pentecostales que se han metido a musulmán después. Por obra de Dios, mi esposo y yo salimos del periodo. ¿Entiendes? Salieron de nosotros para que quede manifiesto de que no eran de nosotros. ¿Entiendes? Porque yo puedo entender que una persona se salga a la iglesia y se vaya a perderse en el mundo, porque es que le gusta el mundo. Pero que tú después de haber gustado la verdad, después de tú haber gustado la verdad, y gustado la verdad de la palabra, la verdad de Cristo, que tú te vuelvas a decir que Cristo no es lo que tú ya gustaste. La Biblia dice que no es sacrificio para ellos. Nunca fueron. Nunca estuvieron con nosotros. Estaban dentro del grupo, pero salieron para que quede manifiesto que no eran de nosotros. Ahora bien, vemos la primera diferencia. Vemos una diferencia grande. ¿Cómo justificar las imágenes? Pues claro, ya que no se puede sacar de la Biblia, como en la Iglesia Católica no se estudia la Biblia, sino que se estudia el catecismo, entonces tú le dices a los niños desde pequeños que los 10 mandamientos no incluyen no te harás estatua ni imagen. Y cuando llega grande le es natural, si no estudian la Biblia, adorar una imagen. En el video vimos gente que vienen de rodillas, gente que caigan. Ustedes no han visto cuando se caen esas cosas. Y escúcheme, si nosotros, ¿sabe qué pasa? Los amigos católicos, cuando ven, seguramente los españoles cuando llegaron a América se burlaban de los indios por la religión de los indios, sin saber que es la misma cosa. Si tú tienes ídolos, la Biblia dice que los ídolos son nada, es una representación falsa, son las apariciones esas de la Virgen son falsas. Sí. Aquí tengo los 10 mandamientos católicos. Léemelo rapidito. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomará el nombre de Dios en vano. Santificará las fiestas. Honrará a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentira. No desearás la mujer o varón de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Sí. ¿Viste cómo eliminaron el segundo? Si el segundo no existe. Tú vas a codiciar, o sea, codiciar está 2 veces. Porque ¿cuál es el noveno de nuevo? No deseará la mujer o varón de tu prójimo. ¿Tú ves? Codiciar está 2 veces, porque la Biblia lo pone junto. Dice, no codiciarás el bien de tu hermano, ni la mujer de tu hermano, ni nada de tu hermano. ¿Me sigue, mi hermano? Así como se justifica las imágenes, no hay justificación, porque si lograran sacarlo de este verso de la Biblia, hay otro montón de versos. Simplemente estamos hoy viendo cuál es la diferencia fundamental. Después vamos a entrar a los versos bíblicos porque es fácil decir que ellos están equivocados. Según vaya entrando en el estudio, vamos a estar dando cuenta por qué tenemos la razón. ¿Ok? Déjame sacar
Esto de aquí. Y déjame poner el otro video. ¿Cuál es? Ok, esto es. Ay, bendito sea el Señor esto. Ok, ya me hablaron de la misa. ¿Qué pasaba en la misa? No les dio un choque cuando ustedes oyeron la música, aunque en Puerto Rico hacen una fiesta, en la Iglesia Católica ha cambiado mucho. Y la renovación carismática ha hecho que ellos vayan pensando cómo pueden hacer. Yo en una ocasión escuché a alguien decir que el diablo le estaba dando, mira qué ignorancia, que el diablo le estaba dando como soltándolo un poquito para que no se fueran de la iglesia. Es una tontería. Primero porque el diablo no es dueño del Espíritu Santo. Yo creo que es el Espíritu Santo tratando de sacarlo. La Biblia dice que Dios le dice, sal de ellos, pueblo mío. Así, sal de ella, hablando de la Gran Babilonia, pero eso es otra historia. Pero cuando usted vino a un culto evangélico, ¿verdad que las cosas eran distintas? Es una cosa que tú, digo, en el formato podrá ser lo mismo, porque es lo mismo. No importa a qué iglesia usted vaya, va a haber cánticos, va a haber lectura de la palabra, va a haber una predicación. En algunos se corre, en algunos no se corre, en otros se grita, en otros no se grita. Pero en sentidos generales hay cánticos de adoración, hay lectura de la palabra y hay predicación. Esos son los tres elementos que están siempre presentes en la iglesia evangélica. Ahora bien, la misa es distinta. Porque la misa envuelve un montón de ¿cómo que se llama eso? Es son como ritos, es la cuestión. Vamos a ver qué dicen estos hermanos sobre la misa. La misa es el centro de la experiencia católica romana y todos los católicos deben asistir semanalmente. La Iglesia Católica dice que la misa es una representación de la última cena. Aquella noche, Jesucristo tomó pan y vino diciendo, «Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre». La Iglesia romana enseña que con esas palabras se produce un cambio milagroso. Luego Cristo enseñó a sus discípulos, «Esto haced en memoria de mí». La respuesta de la Iglesia romana a ese mandamiento es la misa. Cuando el sacerdote católico romano pronuncia esas palabras de Cristo de la última cena, los católicos creen que se produce un cambio en el pan y el vino, que realmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El catolicismo romano enseña que un milagro se realiza cuando el sacerdote dice, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». La Iglesia Católica enseña que la hostia deja de ser pan y ahora es realmente el cuerpo de Cristo. Los católicos creemos que Cristo se convierte en el pan y el vino, se transforman en el cuerpo y sangre de Jesús, completamente. Toda su alma, todo su cuerpo, toda su divinidad se encierran en un pedazo de pan. Entonces, sencillamente teníamos que aceptarlo así. O sea, era difícil de creer, porque realmente comías y te daban a probar la forma. Y decías, antes de que fuera consagrada, tú te la daban a probar. Sí, es pan realmente, sabe a pan. Pero después de consagrada, cuando tú ibas a recibir la comunión, bueno, pues sigue sabiendo a pan. Si el pan y el vino son transformados en cuerpo y sangre de Jesús, ¿por qué no cambia su apariencia en la consagración en la misa? Usando una combinación de teología, filosofía y misticismo, la Iglesia ha propuesto una teoría llamada transubstanciación, que dice que la naturaleza interior del pan y del vino cambia, mientras su apariencia sigue igual. La transubstanciación es el poder que tiene el sacerdote de convertir el pan, es pan de trigo purísimo, que tiene en sus manos, lo convierte por el poder que tiene, que recibió de Jesucristo, de hacer la hostia en el cuerpo y cuerpo de Cristo, y el cáliz, que es el vino de uva, hacerlo sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice esto es mi cuerpo, se está diciendo que esto que este momento es un pedazo de pan, un poco de harina cocinada, diríamos, pasa a ser el cuerpo de Jesucristo. Pero siendo que el pan no cambia en su apariencia,
¿No tendría más sentido si comprendiéramos las palabras «esto es mi cuerpo» como figurado? ¿Acaso no empleaba Jesús el sentido figurado en su enseñanza? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y nadie piensa literalmente que Jesús fuera una vid, sino que es el significado, es un símil, para que nosotros podamos entender mejor lo que Jesús quiere decir. Por lo tanto, cuando Jesús dice, esto, mi cuerpo, que por vosotros es entregado, simboliza que aquel pan que se rompe y se da a las personas para que lo coman, simboliza y representa su cuerpo entregado por nosotros. La mayoría de las denominaciones cristianas entienden el significado del pan y del vino como símbolos. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana enseña que se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia dice que este cambio es necesario para que los católicos puedan recibir a Cristo como alimento espiritual y a la vez adorarle porque está presente. Adoramos a ese pan y ese vino una vez que han sido consagrados, porque allí está presente el mismo Jesucristo. Jesucristo está presente en todas partes, ¿no? La hostia, el pan sin levadura, en la que yo creía que estaba Jesucristo allí en cuerpo y sangre. Y adoraba, más que a las imágenes, a la hostia. Yo pasaba muchas horas delante de lo que nosotros llamábamos el Santísimo, adorando la hostia. ¿Y por qué la ex monja ya no adora así delante del Santísimo? Porque yo creo en el Dios verdadero, porque yo creo en lo que me dice el Señor, en su palabra. A través de toda la palabra dice, no te hagas imágenes. No obstante, la Iglesia Católica enseña que el pan y el vino deben y tienen que cambiar, no solamente para que Cristo pueda ser recibido y adorado, sino también para tener un sacrificio visible como la naturaleza humana requiere. Cristo es ofrecido al Padre en cada misa mediante las manos del sacerdote, un sacrificio literal y real por los pecados de los vivos y los muertos. La Santa Misa, para los católicos, es realmente un sacrificio en el cual Cristo otra vez vuelve a ofrecerse en la cruz, pero es un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Es inconcebible que tenga que seguir muriendo cada día por nuestros pecados, como si su obra no fuera suficiente. Él necesita repetirla una y otra vez. ¿Qué es eso? Estamos minusvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz. No, Él es Dios, Él no es ningún hombre que murió por nosotros, Él es Dios y su obra es suficiente de una vez para todas. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Si hay una blasfemia dentro de la Iglesia Católica en la misa, todos los domingos se sacrifica a Cristo. Y la Biblia dice que Cristo, habiendo muerto por todos nosotros, subió una vez y para siempre al lugar santísimo y allí solamente intercede por nosotros. O sea, son muchos errores. Lo que yo quiero que hagamos, y esto lo vamos a hacer, yo espero que usted lo haga. Yo quiero que usted me diga cuáles son los títulos que se le dan a María. Vamos a discutir María. La semana próxima vamos a discutir a María. Y yo creo que lo traiga escrito. Es más, déjame ver si consiguiera yo si usted lo puede traer escrito, que usted diga, mira, a María se le conoce así, y por qué razón. No es porque usted puede ir a internet y decir, ¡pac! Y lo trae, ya se acabó. Pero usted me va a decir a mí por qué eso que se dice de María no es cierto. Por la Biblia. Lo vamos a comparar con la Biblia. ¿Ok? Así que esa es la asignación, se la va a recordar el domingo. ¿Quién aquí no tiene familiares católicos? Usted pues será de otro país, de otra. Porque todos tenemos familiares católicos, hermano. Yo tengo un sacerdote. Piensen en esto. Yo no estoy diciendo que todos los católicos se pierden, porque no todos los evangélicos se salvan, y decir que todos los católicos se pierden
Es tan mentira como decir que todos los evangélicos se salvan. Eso es una locura. Ahora bien, piensen esto, las posibilidades de perderse en un sistema en que te enseñan mentiras son mucho mayores que en un sistema donde la verdad está presente continuamente. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con la iglesia evangélica. Muchas. Yo a veces veo las cosas que veo, me entra una cosa por los pies, porque yo no estoy de acuerdo, porque nos da un mal nombre. Entonces a todos nos llaman de la misma manera. Tampoco es justo hacerlo con los católicos, pero escuche esto. Pero dentro de todos los errores que pueda tener la iglesia evangélica, tienen como fuente de verdad la Biblia. Tarde o temprano, esa verdad se les revela. Pero cuando lo que te enseñan es el catecismo, y te enseñan que el cura es el que manda, y que el cura lo que dice es como si lo dijera Dios, y que el Papa es el representante de Dios en la tierra, y que la Virgen es la reina corredentora con Cristo, y cuando te dicen que María es la madre de Dios, y te dicen que ¿cuántos han oído esta expresión? La Inmaculada Concepción. Eso tiene unas connotaciones teológicas brutales, que la gente las dice y no saben exactamente de qué es lo que están hablando. Las diferencias fundamentales, hemos hablado de uno, vimos lo que son las imágenes. Nosotros no creemos en imágenes. Ahora, un cuadro, tampoco hay que ir a los extremos. Estamos hablando de imágenes que están, porque ahí tenemos un cuadro de la Santa Cena, pero es una obra de arte. El que usted ve ahí, tiene permiso, el que usted ve arrodillado al frente de ese cuadro, déjale un cocotazo. Diga, eso no se hace. No, fue que se cayó ¿Me entienden? Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que ya el tiempo nos está traicionando y tuve problemas aquí técnicos nuevamente, pero búsquense esas, ¿cómo se les llama? ¿Cuáles son los títulos que María tiene en la Iglesia Católica? Pero no solamente eso, ¿cómo usted lo refutaría si usted estuviese hablando con una persona que sabe de la Iglesia Católica? Búsquese ese nombre, apunte por ahí el que quiera chequearse a Casanova, el apellido es Casanova, del pastor pentecostal que se convirtió al catolicismo. A ver, yo lo tengo por aquí. Déjame ver. Ok, se llama Fernando Casanova. Apunte ese nombre. Y vaya al internet, vaya a YouTube, un montón de videos de él. Estoy en casa. Así se llama el programa de él. Estoy en casa. Y él dice que él, por sus estudios, se dio cuenta de que la Iglesia Católica era la iglesia verdadera. Escúchelo y vea cuál es su razonamiento. La Biblia dice que el que no quiere oír la verdad, Dios entonces lo entrega a un espíritu de mentira para que crea el error. ¿Ok? Fernando Casanova. Fernando Casanova. Lo busca, lo va a conseguir en YouTube. ¿Ok? La semana próxima vamos a estar estudiando a María. Todas las cosas que se dicen de María. Vamos a ver qué dice la Biblia de María, qué no dice la Biblia de María. ¿Cuál fue la última palabra que dijo María en la Biblia? Va, ¿quién se la sabe? ¿Las últimas palabras que qué? Que María dice en la Biblia. Hagan todo lo que él diga, señalando a Cristo. Venga para allá. Lo último que se dice de María. Así que vamos a estudiar bien esto para que cuando usted vaya a hablarle a una persona católica, usted esté bien preparado. No se puede hablar nada más que de la experiencia pentecostal que tuvimos o de la experiencia religiosa que tuvimos. Ven a la iglesia porque en la iglesia se canta y se siente bonito. Esa no es la razón para la que usted invita a alguien a la iglesia. Usted invita a alguien a la iglesia para que conozca la verdad. Porque una vez conozca la verdad, la Biblia dice, conoceréis la verdad, ¿qué? La verdad te hará libre. Amén. Vamos entonces vamos a orar.